Salmo 119, los primeros dos versículos. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Existe una frase en latín que bien haremos en considerar antes. Coram Deo, que significa delante de Dios. Fue usada explícitamente en el Salmo 56:13, en la traducción de la Biblia al latín, la Vulgata Latina de Jerónimo. La Reina Valera traduce la última parte del versículo así: para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Esto es importante porque a partir de allí su uso adquirió un concepto teológico más profundo. Así Lutero la usa explícitamente y la diferencia entre coram mundo o coram hominibus, esto es, delante del mundo o delante de los hombres. De forma que adquiere un marco jurídico teológico conciso, que tiene para hablar de lo que es la condición natural que tiene el hombre para con el hombre mismo, pero sobre todo la que tiene el hombre ante Dios. Así, coram Deo ya no significa solo en presencia de Dios, sino en el tribunal de Dios. En el tribunal de Dios. Sigue siendo esto muy importante porque ante este tribunal las obras no justifican, la conciencia es revelada y solo la justicia imputada de Cristo es la que permanece. De manera que esta frase puede usarse como Calvino pudo expresarlo en su institución de la religión cristiana, que el conocimiento verdadero de Dios y del hombre, que al mismo hombre le son revelados y debe considerar como sabiduría, se revelan por el designio de Dios, a quien debe dar cuentas, y que la piedad auténtica consiste en una vida vivida bajo los ojos de Dios, Por lo cual los reformadores rechazaron la separación medieval y católico-romana que aún se vislumbra en nuestros días entre vida religiosa y vida secular. Por lo que Coram Deo nos invita a reconocer que todo pensamiento, acción y relación humana ocurre ante la mirada y bajo la autoridad de Dios. Así podemos describir la visión integral de la enseñanza cristiana. No solo debemos reflejar una apariencia espiritual aislada y temporal, no tan solo en los cultos, sino que toda la vida humana debe vivirse con conciencia de la presencia soberana de Dios. Pero no solamente eso, sino producir su debido fruto, la obediencia genuina a la ley. Teniendo en cuenta esto, hoy abordaremos los afectos espirituales en la experiencia de la santificación y veremos así la importancia de estos en el corazón que se inclina en obediencia a la ley de Dios. Así como podemos ver en el uso de la frase coram Deo, estamos llamados a vivir conforme a la verdad, y esta verdad no fragmenta nuestra vida en diferentes compartimentos, religioso, secular, sino que envuelve toda nuestra vida para que todo lo que hagamos en cualquier esfera, sea pública o privada, sea laboral o eclesial, sea de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Porque esta verdad revelada y enseñada por la ley nos conduce a Cristo, porque nos revela a Cristo mismo, de manera que nos trae al camino de la redención y con ello al camino de la santificación. Entonces, tenemos la ley y veremos el uso que el Espíritu le da. Tenemos el corazón y veremos cómo el Espíritu obra en él para vivificarnos. Pero así también, ¿qué es lo que se demanda de nosotros en tal labor de santificación? Ahora repasemos primero dos conceptos que hemos tratado en nuestra serie. Uno es el corazón espiritual. ¿Qué es el corazón espiritual? Es todo el hombre interior que se encuentra en el alma y que se compone de varias facultades o capacidades. El intelecto es una de ellas. Los pensamientos, la conciencia, la memoria, el entendimiento, pero también vemos el inconsciente, los afectos, la voluntad. Ahora veamos qué significan los afectos.
son aquellos ejercicios vivaces que se producen en el hombre interior para que sintamos a nivel emocional y espiritual, y estos causan que aceptemos o rechacemos algo, de manera que nos incitan a actuar conforme a lo sentido, es decir, afectan la voluntad. E importante aquí es que pueden impulsarnos a consentir el pecado. Con consentir el pecado, así como Proverbios lo advierte, me refiero al proceso que la mente maquina para aceptar algo y luego hacerlo, y esto porque es impulsada por el afecto. De manera que el afecto es el impulso de la voluntad y el cautivador de la mente. Es el impulso de la voluntad y el cautivador de la mente. Por esa razón la Escritura advierte, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, tenemos por un lado el afecto del amor propio. Fácilmente se confunde con el amor a Dios, porque muchos confesando el cristianismo se presentan a Dios con apariencias de piedad, siguiendo preceptos morales para actuar con justicia, de asistir todos los domingos, hacer uso de los medios de gracia, y aunque esto se requiere que lo hagamos con fidelidad, muchos se confunden creyendo que solo por hacer esto y lograrlo con aparente fidelidad van por el buen camino. Sin embargo, una vez que el pecado se les presenta por delante y saben en sus conciencias que no pueden permitirlo, pero consienten en sí mismos el cometerlo y prefieren deleitarse en él antes que obedecer a Dios, después de cometerlo, siguen su camino con buena conciencia y con excusas que les alejan del arrepentimiento. Así se hace evidente que tal fidelidad no corresponde con la obra de Dios en tales personas, sino que el afecto del amor propio y con ello también la justicia propia, porque en realidad se están justificando a sí mismos, les impulsan a consentir el pecado, a pensar en su deleite, a olvidarse de la ley de Dios y los conduce al pecado mismo. Posteriormente, para callar sus conciencias, no buscan frutos dignos de arrepentimiento, sino que buscan obras que le demuestren que son buenas personas ante Dios, que su moralidad sigue intacta y que solo fue un desliz por el cual Cristo ya pagó. Pero esto evidentemente no es así. Lo que sí es evidente es que este amor propio, que va de la mano de la justicia propia, causa que se sirvan a sí mismos y a sus deseos, porque cometen sus pecados, persiguen una moralidad que les autojustifique como buenos cristianos. Prefieren considerarse buenos ante Dios y por otro lado persiguen también sus deseos pecaminosos. Pero veamos ahora entonces que el corazón espiritual en la santificación ejercita sus afectos para obedecer la ley de Dios, y esto por varias razones. Veamos 3 de ellas. La primera, porque es bienaventurado. La segunda, por su condición espiritual, y la tercera, por medio de su trabajo esforzado. Vayamos al primer aspecto, porque es bienaventurado, lo vemos en el versículo 1. El Salmo 119 es un capítulo referente de las Escrituras, el cual esboza las excelencias de la palabra de Dios y está compuesto por un acróstico de 22 partes, cada una señalada por una de las letras del alfabeto hebreo, y está compuesta cada una de estas por 8 versículos, para ayudar con el fin de ayudar a la atención y la memoria. Sin embargo, también este salmo demuestra la experiencia de un corazón espiritual maduro que palidece por el pecado, pero lucha contra este y vence por medio de la asistencia divina. Palidece por el pecado, pero lucha y vence por medio de la asistencia divina. El salmista clama por el oportuno socorro. Versículo 25. Vivifícame según tu palabra. Vivifícame según tu palabra. Sus meditaciones se intensifican de manera que experimenta las delicias de la palabra de Dios, aunque también su alma se amarga por un tiempo, tal como le acontece al apóstol Juan en Apocalipsis al recibir el librito, Apocalipsis 10:10. Esto porque así como podemos deleitarnos en la ley de Dios, porque en guardarla hay grande galardón, también vemos la realidad desgarradora
de la lucha cristiana contra el pecado, de las dificultades temporales que deben sobrevenirnos y de los altibajos en los cuales estamos propensos a experimentar. Esta es una ley natural que nos acompañará toda la vida. Pero esto es parte de nuestra debilidad humana. Y esto lo sufre el salmista en carne propia, lo podemos evidenciar en el Salmo. Pero él no se rinde al pesimismo, no se rinde a la idea de que ya no hay escapatoria de sus afrentas, sino que sostiene la mirada arriba. Podemos estar convencidos de que puede poner su mirada arriba, donde está su Redentor, así como Job, que exclama, Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. El salmista lo sabe, y por eso clama por el oportuno socorro. Aquí nos evidencia el ejemplo de un corazón cristiano en la batalla de la fe, clamando y luchando contra el pecado, clamando y luchando contra los vanos esfuerzos humanos de vencer el pecado por su misma cuenta, por lo cual reconoce que debe ejercitar su corazón para que acuda de forma frecuente al Señor y dependa de Él, dependa de Dios y no de sus propios intentos morales. Versículo 80. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos. Esto porque es tan fácil desviarse del camino creyendo que hacemos lo correcto, pero no nos damos cuenta de que esos intentos de mortificar el pecado, de hacerlo morir y mejorar nuestra comunión con el Señor, pueden llegar a ser intentos humanos sin el obrar verdadero del Espíritu, porque no apelamos a la palabra de verdad. Porque no apelamos a la palabra de verdad. Aquí el salmista suplica que su corazón sea íntegro y añade, en tus estatutos, es decir, no en su propia perspectiva o en lo que considera moralmente correcto, como si su corazón por sí mismo tuviera la fuente de la verdad, sino que apela directamente a la ley, a la perfecta ley de Dios. Esto es importante porque la obra del Espíritu toma acción en el campo sembrado de la palabra, por lo cual debemos seguir el ejemplo cuando el salmista suplica, vivifícame según tu palabra. No es de forma mística, sin saber cómo, que de repente el Espíritu toma acción y conduce a los resultados mortificadores contra el pecado. Porque si no hay un terreno adecuadamente sembrado y trabajado por la palabra, donde este terreno es el corazón, el Espíritu Santo no va a obrar. Y aunque existe la promesa en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es bueno que descansemos en ella. No por ello es una invitación a la inacción en cuanto a los ejercicios que se relacionan con la piedad. No es un llamado a la inacción. Porque si debemos confirmar nuestra vocación y elección en cuanto a nuestra confesión cristiana, si somos genuinos o no, como lo enseña el apóstol, es porque debemos mostrar los mismos frutos que el salmista evidencia en cuanto al recurrir constante a la palabra de verdad, en cuanto a la continua labor de examen y amonestación a la luz de las Escrituras. De modo que la labor radica no solo en la simple lectura, no solo en escuchar pasivamente los sermones, sino que va más allá, en las frecuentes meditaciones, en los repasos del mensaje, en el estudio de las Escrituras, en el autoexamen resultante, para que teniendo así el campo debidamente sembrado, acudamos al trono de la gracia a clamar por el oportuno socorro en las oraciones. Aquí se actúa el Espíritu Santo para producir verdadero arrepentimiento y efectiva mortificación. Pero ¿cómo va a actuar si no hacemos nuestra labor? Ahora, si nos vamos al versículo 1, vemos la primera palabra de nuestro pasaje. Bienaventurados. Lo que debemos tener en cuenta es que el propósito es claro. Frente a lo que muchos pueden pensar, incluso muchos cristianos, en cuanto a algunas enseñanzas o mandamientos que no les agradan, las excelencias de la ley de Dios son en sí mismas incomparables, porque sus consecuencias son incomparables. Esto es porque tienen efectos eternos. Tal es así que se presenta a la persona que anda en santidad como bienaventurada. Y esta bienaventuranza no radica en que anda en la ley de Jehová, porque esta ley le vivifica o le santifica.
¿Qué es entonces la persona bienaventurada? Este término desde su hebreo original quiere decir felicidad y enfatiza que es la felicidad que experimentan los bendecidos por Dios, los realmente dichosos, como el término también permite traducir. Sin embargo, la felicidad como se concibe en el pensamiento moderno y que depende de una prosperidad material o sensación de plenitud con la vida, no abarca completamente lo que la felicidad que el salmista expresa quiere abarcar. No lo abarca. No logra definirla de esa forma. El bienaventurado implica una felicidad profunda que el mundo no puede entender, que el mundo no puede aspirar. Este es el punto. Puede decirse entonces que el cristiano que ha inclinado su corazón a la perfecta ley es la persona más feliz de la tierra. Y esto puede verse en sus afectos espirituales, como el gozo, por ejemplo. Pese a las circunstancias difíciles, su dicha sobreabunda ante cualquier padecimiento. Tenemos el ejemplo de los cristianos de la iglesia primitiva, cómo fueron perseguidos, martirizados, y sus afectos, su gozo, fueron evidentes, a pesar de las circunstancias. Muchos intentan alcanzar tal felicidad, ya sea con ideologías, con filosofías, con religiones, con distintos desvaríos o resoluciones morales, porque como menciona el predicador en Eclesiastés 3:11, Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Esto es para que el hombre no encuentre nada más que pueda abarcar plenamente su corazón que Dios, por los cuales las cosas terrenales, las de esta vida, no pueden dar plenitud a tal corazón, no pueden. Sabemos que pueden distraerlo, sabemos que pueden cegarlo, sabemos que pueden corromperlo aún más, pero no pueden llenarlo, no pueden llenarlo. Y Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. El cristiano, en cambio, ejercitado en la piedad, según 1 Timoteo 4:8, tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, porque su camino para todo aprovecha. Este camino es la verdadera piedad, es aplicar la palabra de verdad al corazón. Por lo tanto, no hay duda alguna que tal persona tiene la apelación directa de bienaventurado en esta vida, pero no solamente en esta, sino en la venidera. Nadie más puede ostentar de algo así, nadie más. Esto debe servirnos de amonestación y consuelo a la vez, para que prosigamos así firmemente por el verdadero camino de santidad. Vayamos ahora al segundo punto o a la segunda razón de nuestro sermón, y es por su condición espiritual. También lo vemos en el versículo 1. En este mismo versículo parece estar implicada una pregunta. Así vemos que dice, bienaventurados los perfectos de camino. Por lo cual alguien puede preguntar, ¿quiénes son estos perfectos de camino? ¿Quiénes son? El versículo contesta en su segunda parte y usa para ello un paralelismo hebreo. Y esto es una correspondencia de ideas verso a verso en la poesía del Antiguo Testamento. Puede verse que si la primera parte del versículo habla de algo, la segunda lo amplía o lo explica. O si la primera parte del versículo puede causar una interrogante, la segunda lo responde. Y es lo que vemos aquí. ¿Quiénes son estos perfectos de camino? La segunda parte del versículo responde. Los que andan en la ley de Jehová. Los que andan en la ley de Jehová. Aquí debemos tratar varias cosas para comprender precisamente el versículo. Una de ellas es el término perfecto. Este término no implica el concepto de perfección de nuestros días en cuanto a lo estético. No depende de la valoración de otra persona a través de su experiencia o punto de vista, porque no se trata de alguien que no comete pecado, que no se equivoca y no tiene ningún defecto, sino que en el idioma original se traduce como integridad y rectitud. Aquí habla de una condición espiritual, de un corazón que ha sido regenerado y ha sido transformado para llegar a ser íntegro en su naturaleza, es decir, que su tendencia es hacia la rectitud y su disposición lo conduce a lograrla. Pero esto no evita que fácilmente pueda contaminarse por el pecado, esto no evita que fácilmente pueda desviarse en pecados concretos.
Ezequiel 36, 26, 27 menciona: os daré corazón nuevo, un corazón de carne, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Estos versículos perfectamente amplían y explican el versículo 1 de nuestro pasaje. Aquí vemos una profecía, pero vemos también la promesa del pueblo redimido de Dios, y tal profecía, tal promesa se cumplen en la redención de su iglesia, pero también individualmente en cada hijo del Señor. Es que el que es perfecto, en suma, tiene un corazón dispuesto e inclinado a la ley de Dios, por lo cual también sus afectos espirituales están implicados y forman parte de la evidencia de una condición espiritual regenerada. Pero no por tener una naturaleza íntegra significa que no es potencialmente corruptible. Es decir, que de un momento a otro puede albergar el pecado e irse en pos de él, sin poder ofrecer la debida oposición santa. Por eso el salmista reconoce y ruega, como en el versículo 80, sea mi corazón íntegro en tus estatutos. Las palabras íntegro en el versículo 80 y perfecto en el versículo 1 son las mismas en el original, tamim. Así que, aún teniendo un corazón íntegro en su naturaleza, el mismo salmista sigue clamando por integridad. ¿Por qué? Porque tal perfección o integridad de la naturaleza del corazón del salmista no se refiere a una santidad definitiva, sino a una progresiva, que se perfecciona cada día acercándose más y más a los pasos de Cristo. Tiene la naturaleza del nuevo corazón, pero necesita ser perfeccionado paso a paso. La tiene, pero necesita ser perfeccionado paso a paso. Ahora, otra cosa que debemos precisar es el término camino. Este hace alusión a toda la vida misma y cada esfera de ella: social, laboral, académica, familiar, eclesial. De allí la integridad y la rectitud, porque no hay separación en vida secular y religiosa, no hay doble militancia, en el sentido de que toda la vida debe ser un reflejo de lo confesado. No se trata de un cristianismo nominal, solo por palabras. Esto es tan así que al cristianismo primitivo lo llamaban el camino. El camino. Hechos 24:14. Según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. ¿Y por qué este término? Está muy claro y el llamado debe motivarnos. Porque así como el Señor Jesús es el único camino al Padre por su obediencia, el cristiano debe obedecer el llamado apostólico de andar como Cristo anduvo, de seguir el mismo camino, porque entonces, si no, seremos llamados mentirosos. Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. Y este andar como él anduvo es el mismo de nuestro versículo 1. Los que andan en la ley de Jehová. Los que andan en la ley de Jehová. Esto quiere decir perseverancia. Sí, es la perseverancia de los santos. Sí, es la perseverancia de su iglesia. Es la perseverancia de sus hijos. Sin embargo, es verdad que muchos cristianos pueden llegar a cuestionarse. Pero es que no sé si de verdad estoy perseverando lo que debería. No lo sé. Entonces la primera pregunta que tal persona debe hacerse es: ¿dónde está realmente mi tesoro? ¿Arriba donde está Cristo sentado o abajo donde la polilla y el tiempo pueden devorar los bienes materiales? Aquí digo tiempo porque el sentido original apunta a un desgaste natural por el curso del tiempo. ¿Dónde está realmente mi tesoro? Porque es muy fácil, sobre todo cuando desatendemos los medios de gracia, perder la perspectiva espiritual. El Señor nos concedió la vista para que andemos en la realidad, pero se exige de nosotros, de nuestra vocación cristiana, que cerremos los ojos para que acudamos al que nos trajo a la realidad, porque si no dependemos del Dios de tal realidad y solo seguimos nuestra vista, evidentemente ya no andamos entonces en la realidad, sino solo en la perspectiva de nuestros ojos.
La realidad es objetiva, no tiene verdad alternativa, porque es revelación de Dios, pero la perspectiva de nuestros ojos es subjetiva, solo es propia de nosotros y puede distorsionar tal revelación de Dios, por lo tanto, desligarse de la realidad. Lo importante aquí es que debemos evitar descuidar tales medios de gracia, como la oración, la lectura y la meditación de las Escrituras, para que no nos desviemos así del camino por el cual debemos andar. No debemos enfocarnos solamente en los afanes de esta vida y en los bienes materiales. Debemos administrarlos con rigor y dependiendo de Dios, pero no deben ser nuestro único enfoque. Así es que podemos lograr tal perseverancia. Aquí también debemos tener en cuenta lo que nuestros afectos nos impulsan a hacer. Para ello debemos considerar qué tanto estimamos la santidad y la vida de obediencia, porque si nuestro corazón prefiere el deleite del pecado, muy difícilmente podemos oponernos a él y difícilmente podremos acudir a los medios de gracia con fidelidad. Debemos mantener afectos espirituales que nos conduzcan a deleitarnos en la santidad y en la obediencia. Para ello debemos identificar y oponernos al afecto del amor propio, el natural y corrupto, el contrario al verdadero amor a Dios, que es el afecto espiritual. ¿Cómo podemos amar a Dios y por lo tanto ser obedientes si nos amamos más a nosotros mismos? Por lo cual, es esperable que recurramos al pecado como fuente de deleite y no a la santidad. Sin embargo, el apóstol menciona en 1 de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y sus mandamientos no son gravosos. Debemos ser sinceros. ¿Están siendo gravosos los mandamientos? ¿Hasta qué punto lo están haciendo? Lo están siendo. Con gravosos el apóstol se refiere a pesados, difíciles de sobrellevar y por lo tanto susceptibles de ser rechazados por nuestros afectos. Sin embargo, el amor a Dios, que viene de Dios mismo, permite que guardemos sus mandamientos y que los tengamos en alta estima. También nos ayuda a vencer el pecado y el mundo, y esto por medio de la fe, como menciona el versículo siguiente, 1 de Juan 5:4. Esta fe que viene asimismo de Dios. Así vemos una correspondencia firme entre el amor y la fe. Ambos deben ser trabajados, por lo que una débil fe producirá que el amor propio nos conduzca más fácilmente al pecado. Debemos entonces trabajar en tal fe. Debemos recurrir a los medios de gracia y marcarnos la disciplina de la obediencia para someternos así a la palabra y también para lograr huir de nuestros deseos. Para ello, nuestros afectos espirituales también deben incitarnos a la humildad. Esto es, para llevarnos a la conciencia profunda de nuestra propia indignidad, de que debemos tener un espíritu enseñable para que podamos llegar a un examen honesto del corazón y ver en qué estamos fallando. El orgullo es el que distorsiona la realidad del corazón y el que produce los afectos naturales que nos conducen luego a rechazar todo tipo de exhortación y enseñanza, pensando que no la necesitamos y que nos encontramos bien ante Dios. Así, al contrario del salmista, que se lamenta por su corazón, pese a que tiene un buen conocimiento teológico, el orgulloso no se apoya en la fe, sino en su autoconfianza moralista. Aún valiéndose incluso de versículos, de enseñanzas, se apoya en sus propias resoluciones, se apoya en su propia perspectiva, pero no puede llegar a la verdadera humildad. Aquí lo que debemos hacer es imitar al salmista nuevamente en oración. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos. Porque el engaño del pecado simplemente nos lleva al error y a creer que estamos bien con Dios, pero no es así. Por lo tanto, está la advertencia apostólica. El que mire que esté firme, mire que no caiga. El que cree estar firme, mire que no caiga. Pero ahí debemos matizar, es el orgullo que se opone ante este examen del corazón. Vayamos ahora a la tercera razón. Su trabajo es forzado. Lo vamos a ver en el versículo 2.
Aquí vemos la labor esforzada que el salmista menciona de tal persona perfecta de camino y enfatiza: guardan sus testimonios. Ya lo hemos mencionado anteriormente. Guardar aquí no solo se refiere a memorizar, sino a meditar para llevar a la acción. El fin de guardar es la obediencia misma. Hay una intensa labor en el uso de los medios de gracia aquí. Leemos, memorizamos, meditamos y examinamos. Acudimos a Dios en oración conforme a lo aprendido y suplicamos así la asistencia divina para aplicar lo aprendido de forma diligente en el corazón, de modo que nuestros afectos nos conduzcan a la acción. Ahora, la segunda parte del versículo especifica la labor del corazón en esto. Menciona: y con todo el corazón le buscan. Con todo el corazón. Cada parte del hombre interior debe ser tratada en esta labor, desde el intelecto, los afectos y la voluntad. No podemos dejar de involucrar cada una de estas partes porque si no la labor queda incompleta, ya que cada una de estas partes depende de las otras y son influenciables entre sí. Es decir, la mente necesita ser cautivada por el afecto, pero el afecto necesita el entendimiento para ser orientado. Así la voluntad debe ser impulsada por el afecto. Todo el corazón. El énfasis es claro. La inefectividad de tratar el corazón viene por no considerar todas sus partes. Todas sus partes. Y aquí los afectos espirituales tienen una alta influencia porque son producidos por la obra del Espíritu y son concebidos por el entendimiento de la palabra de verdad. Aquí vemos la utilidad de la palabra y también la utilidad de la obra del Espíritu. Veamos la propia experiencia del salmista que evidenciamos en el capítulo, en el Salmo 119, versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y versículo 20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Notemos tales afectos en el salmista: el gozo, el quebrantamiento y el deseo de las cosas santas. ¿Qué es lo que mueve al salmista para experimentar estos afectos? El versículo 20 lo especifica: tus juicios. O como lo vemos en el versículo 18, las maravillas de tu ley. Sin embargo, lejos de permitir aquí un emocionalismo superficial como acontece en el movimiento carismático, que por cualquier atribución de promesas dan varios saltos y si puede se tiran al suelo. En cambio, el salmista tiene un conocimiento teológico profundo. Él es un diligente estudioso del corazón. Ha hecho su buena tarea de inquirir y guardar su corazón. Se encuentra, por tanto, en una condición espiritual madura. Podemos evidenciar que sus súplicas tienen un conocimiento profundo de la naturaleza del corazón y de las excelencias de la ley. Que si no meditamos diligentemente, solo veremos versículos muy similares diciendo lo mismo. Pero aquí no hay superficialidad, hay profundidad del corazón y de las excelencias de la ley. Ahora, ¿cuáles son los efectos de tales afectos espirituales en el salmista? Por un lado, como ya hemos visto, la bienaventuranza, pero por el otro, como vemos en el versículo 2, y con todo el corazón le buscan. Es decir, los efectos de tales afectos espirituales que la ley le produce le permiten persistir en la búsqueda de las cosas santas, le hacen insistir en los medios de gracia, le han inquietado hasta tal punto que su corazón se derrama en oración pidiendo por el oportuno socorro. No está conforme con lograr pequeños resultados. Él desea la santidad con fuerte intensidad, hasta tal punto que le conduce a odiar su condición pecaminosa y no estar satisfecho con su progreso. ¿No es el alma que depende completamente de su Padre la que el Señor mismo demanda? La cuestión es que el salmista no se satisface en su propia moralidad porque no considera tal estándar. El estándar que el salmista tiene en cuenta es la santidad de Dios. El estándar que el salmista tiene en cuenta es la santidad de Dios. No quiere el Señor que sus hijos caminen de forma más recta para con Él y se apropien con Él de todo corazón de tales bienaventuranzas.
con respecto a la obediencia de la ley? ¿No desea el Señor que sus hijos caminen con Él de esta forma? Por lo que no está mal, no es obsesivo que nunca dejemos de anhelar tal santidad y observancia de la ley, siempre y cuando la motivación sea correcta. Que no sea para nuestra jactancia de que podemos llegar a ser moralmente irreprensibles, porque entonces sería por el afecto corrompido del amor propio, sino que sea por los vivos afectos de nuestro corazón, que buscan que dependamos de Dios porque anhelamos tal santidad, porque también anhelamos obedecerle de forma fiel. Y esto por el amor mismo que le tenemos, por la fe misma que Él ha obrado en nosotros. Este es el ejemplo que podemos ver en el salmista, y este mismo es el que debemos imitar. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que vamos por el buen camino? Porque tales afectos producen una disposición humilde. No es servil, es humilde para reconocer el pecado que mora en nosotros. Es humilde para tener un espíritu enseñable que pueda recibir apropiadamente la exhortación y la amonestación oportunas. Pese a su buena teología, el salmista no deja de suplicar al Señor: enséñame tus estatutos, enséñame tus estatutos. Nunca presupone saberlo todo. Siempre anhela seguir aprendiendo para aplicarlo. No para satisfacer su curiosidad tan solo, sino para andar en integridad de corazón. Él busca aplicar de corazón la palabra, por lo que nunca está mal el examinar bien nuestras acciones si en algo hemos pecado ante el Señor o contra un hermano, y mejor aún, considerar bien antes de actuar. Proverbios 4:26. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Aquí está el mandamiento. Esto requiere considerar con anticipación para antes de actuar, pero también examinar en retrospectiva después de actuar. Cada esfera de la vida debe seguir esta misma resolución. Incluso en el enamoramiento, por ejemplo. Muchos pueden pensar, pero ¿cómo sé que es la persona correcta? ¿Cómo podría conocer la voluntad de Dios en ello? Primero, recordemos que el significado literal de enamoramiento es la acción de meterse en el amor, lo que presupone que se refiere a un acto inicial de la relación, no es el efecto permanente de ella ni el que la sostiene. Así también involucra ver en la otra persona características o cualidades que causan una atracción. Sin embargo, es posible que no tengan que ver con la realidad donde el amor entra verdaderamente en acción. El enamoramiento sirve de anclaje, pero la realidad se muestra como es cuando ocurre la cotidianidad compartida. Aquí existe la realidad. Así que no es sabio dejarse guiar tan solo por esta etapa de enamoramiento, como algunos piensan que es la más importante. Entonces, ¿cómo debe ser? El motivo de la relación debe conducir a una práctica santa que tiene el propósito de formalizar el matrimonio y de cumplir con los requisitos para los cuales el matrimonio fue instaurado. Madurez de edad en conciencia y a nivel físico, asunción de las responsabilidades de cada cónyuge y cumplir con los anticipos de tales responsabilidades en la soltería. Se busca del soltero que sea fiel y buen administrador y que mantenga responsabilidad laboral y académica, por ejemplo. La persona de interés debe tener un buen testimonio objetivable por personas que le han conocido, sobre todo si es el pastor, si son familiares cercanos sabios, no solo por el interesado. Y esto es para reducir la probabilidad de una apreciación meramente subjetiva que el enamoramiento causa. La intención de la relación o del deseo de estar con la persona no debe estar guiada solo por una inclinación sentimental, ni mucho menos condicionada por las emociones. Es bueno, es totalmente recomendado que haya una complacencia en las cualidades de la persona. Sin embargo, debe tal complacencia estar basada en las virtudes cristianas, por sus frutos en cuanto a la piedad y por la evidencia de un buen servicio cristiano, y no en una idealización por su aspecto físico o en una idealización por sus actos públicos al modo de como hoy lo ven. Así, tener en cuenta el buen aspecto está bien, sin embargo, no debe ser el factor promotor de la relación o del interés.
las virtudes a examinar deben prevalecer sobre el aspecto físico, deben prevalecer sobre este aspecto. De modo que todo esto deja ver la forma en cómo debemos examinar nuestra senda para que andemos con rectitud y nuestros afectos así obren para la conducta santa. Este es un ejemplo. Ahora, como conclusión, debemos preguntar, ¿está alguno preocupado porque esta ley y tal énfasis en la santidad sean muy pesadas de sobrellevar al punto de considerarlas más una carga que un deleite? Piensa esto primero. Estamos llamados a ser amonestados y consolados en todo tiempo, siempre que el contexto y la oportunidad permitan que sea una u otra. En ocasiones las dos. Nunca la amonestación a favor de la santidad es inapropiada cuando busca de forma genuina que estudiemos nuestros corazones y con ello los afectos para ver la motivación correcta de lo que hacemos. ¿Es por amor a Dios y obediencia a Él? ¿O realmente es el amor propio que no tiene que ver directamente con amar a Dios? Lo otro es que no es inapropiado que evaluemos nuestra obediencia y como el salmista no estemos conforme con ella porque tenemos el estándar de la santidad de Dios. No está mal que tengamos esta preocupación e inconformidad si la motivación busca de corazón vivir para la gloria de Dios y no para la nuestra. Alguno puede decir, vale, pero está bien que haya tal rigurosidad con la santidad, viendo que muchos pueden frustrarse y terminar con cargas pesadas que les sean contraproducentes. Podemos responder que aunque Cristo menciona que su yugo es fácil y ligera su carga, esto es para oponerse a los que se autojustifican por la ley, a los que imponen al hombre el rigor de intentarlo, no se exime por ello la inacción frente al pecado, no se exime por ello la vigilancia santa que debemos tener de nuestro corazón. El mismo Señor Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad. Hay vigilancia. La realidad cristiana es distinta. No hay posibilidad de que la vigilancia santa y la observancia fiel a la ley sea gravosa, como ya hemos visto, porque la naturaleza del corazón redimido no puede encontrar contentamiento en la desobediencia. La naturaleza del corazón redimido no encuentra contentamiento en la desobediencia, no puede. Si el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, es incompatible la realidad de que pasen los días y haya un corazón redimido que se conforme con la desobediencia y no se preocupe por mantener una creciente santidad progresiva. Es totalmente incompatible. ¿Qué ocurre entonces con los cristianos genuinos que siguen considerando mandamientos particulares como gravosos? Lo primero que se debe hacer, teniendo en cuenta el uso fiel de los medios de gracia, es estar seguros de haber comprendido bien cómo debe ser la aplicación del mandamiento a su vida, la justificación de por qué debe ser observado de tal forma. Pongamos el ejemplo del día del Señor. Isaías 58:14 menciona, entonces te deleitarás en Jehová. Hay una cuestión que debe tenerse en cuenta y es que no guardar adecuadamente el día del Señor puede servir como un obstáculo para deleitarse en Dios y en la obediencia. Lo contrario, el guardarlo adecuadamente tiene tal promesa de que nos deleitaremos en el Señor y en la obediencia a Él. Esto es importante porque el deleite mencionado aquí implica el uso de los afectos, ya sea que una persona sea consciente de ello o no lo sea. Los afectos aquí implicados son el gozo, son el amor de Dios y la fuente de donde se fortalecen estos afectos es la abnegación cristiana. Lucas 14:26. Pero ahora veamos el versículo anterior de Isaías 58, el versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Notemos tres cosas: abnegación, delicia y veneración. El énfasis es claro.
se requiere de abnegación cristiana para este mandamiento, como para cualquier otro mandamiento, porque no se trata de hacer nuestra voluntad, aunque la idea tampoco es la observancia fría, porque luego de la abnegación viene el afecto del gozo, como ese deleite del alma en la excelencia de Dios y en la complacencia de guardar sus cosas santas. Aunque no es la intención del pasaje de hablar de procesos consecuentes, como si al cumplir uno el siguiente es consecuencia, sí nos permite concluir que seguido de la abnegación viene el gozo de obedecer, y posteriormente la obediencia es satisfecha de forma completa, en esta ocasión de venerar u honrar este día santo. Pero también deben cumplirse 3 deberes para los que consideran algunos mandamientos gravosos. El primero de ellos es mortificar el orgullo o hacer morir el orgullo. El orgullo sirve de obstáculo para la sinceridad de corazón y por lo tanto para el verdadero autoexamen. Debido a que la conciencia no está siendo tratada con honestidad, el engaño del pecado prevalece y se oculta de ella, trasladándose al inconsciente, pero para nada como la mente engañada piensa pierde su efecto. ¿Cómo identificar si alguien está siendo orgulloso con su pecado? Veamos algunos aspectos. Uno de ellos es que existe un elevado concepto de sí mismo. Cuanto más alto sea, más lejos está de la realidad, más orgullo se evidencia en tal persona. Nadie puede ostentar de irreprensibilidad, porque es una cualidad que los demás objetivan, no uno mismo. Veamos otro aspecto. Las oraciones no tratan de confesiones de pecados o de clamar por el oportuno socorro para su debida mortificación. La vigilancia y la confrontación del pecado en la oración se pierde. Y si se mantienen las oraciones en cuanto a su frecuencia, han perdido este apartado y se han enfocado más en peticiones materiales o en apelar solamente a bendiciones terrenales. Otro de los aspectos aquí a tener en cuenta es que hay poca tolerancia contra la amonestación y la corrección. Aunque no todas las amonestaciones son oportunas y veraces, no hay tolerancia con ninguna, o hay muy poca. Si viene de un hermano, es poco estimada porque hay sentimientos de superioridad contra tal hermano. Si viene de una autoridad como el pastor, hay una actitud defensiva con múltiples excusas, con múltiples justificaciones, porque lo primero que tiene importancia en su corazón es conservar la imagen y conservar la calificación de irreprensibilidad en su mente. Sin duda que si pasa de gravedad su situación, en cualquier momento toma esta persona una actitud de ataque contra tal autoridad, como ha ocurrido en ocasiones. Ahora, otro de los aspectos aquí a tener en cuenta son que los deberes santos pierden efectividad en cuanto al provecho para la piedad. Pasará esta persona a la zona de sensación de estancamiento en cuanto a su condición espiritual y prontamente irá empeorando gravemente tal condición. Así pierde su entusiasmo de antes para asistir al culto y el uso de los medios de gracia se tornan pesados y poco motivadores. El desvío de las actividades seculares empieza a suplantar sus deberes santos porque su deleite ha sido trasladado por las actividades seculares. Veamos ahora otro aspecto a tener en cuenta: mortificar el amor propio. Ya hemos comentado más ampliamente este afecto natural y corrupto que se viste como espiritual y engaña a muchos cristianos es totalmente contrario al amor a Dios. Si este prevalece, el amor a Dios pierde su aplicación en el corazón. Al contrario del pensamiento moderno, las Escrituras no incentivan el amor propio porque se asume que este es el centro y una disposición corrupta del corazón, que en vez de incentivar hay que mortificar. El egolatrismo es el mal moderno que ha desvirtuado la sociedad de nuestros días, ha destruido las familias tradicionales. El amor propio busca la irreprensibilidad como su testimonio a todo coste. No porque desea presentar su corazón aprobado ante Dios, sino porque estima la adulación, porque estima ser el primero en ser galardonado por su apariencia de piedad.
muchos profesantes, creyéndose espirituales, caminan por esta realidad. Caminan por esta realidad. Pero el afecto no es el amor a Dios, sino a sí mismos, como lo hemos visto en el pasaje de 2 de Timoteo 3. Y el último aspecto a tener en cuenta es que debemos promover la abnegación del corazón. Esta es una disposición del corazón y una virtud cristiana. La disposición del corazón es la inclinación continua del alma que determina la percepción y la respuesta a los mandamientos. Así que orienta el pensamiento, mueve los afectos e inclina la voluntad a la acción. En suma, integra tales facultades del alma y las ejercitas. Si alguna cosa de gran importancia debe ser ejercitada, es esta disposición. El corazón contrito y humillado es el sacrificio aceptable que el Señor demanda, porque ejercita tal abnegación con el fin de ofrecer una adoración correcta. Es un sacrificio porque no es fácil de ejercitar. Sin embargo, es una virtud cristiana que viene con la regeneración, con el nuevo nacimiento. Procura la obediencia antes que la autosatisfacción. Se ejercita con mayor eficacia en el uso de los medios de gracia. La pregunta que también debemos formularnos es: ¿qué cosas en concreto estoy sacrificando para cumplir el mandamiento? Si guardar el día del Señor es gravoso porque hay preferencia por dedicar la tarde a ver programas seculares, por ejemplo, el siguiente paso es dejar de hacerlo y reemplazar esa actividad por un deber santo. Pero debemos andar con cosas concretas, definiendo las cosas, porque simplemente por una obra mística, como algunos creen, del Espíritu Santo, las cosas no resultan de esa forma. De esta forma, teniendo en cuenta todo lo expuesto ya para terminar, podremos mantener una mayor vigilancia del corazón. Con todo ello, evaluar nuestros afectos en la experiencia de la santificación. Así como el salmista, la integridad del corazón se pesa en la balanza de la ley y se trabaja en el uso de los medios de gracia. No hay pasividad, sino ardua labor que se impulsa por los afectos espirituales. La conciencia no debe inquietarse por considerar los mandamientos gravosos. La frustración y la impotencia no deben tomar ocasión para ser obstáculos en el ejercicio de la piedad. Debe ser la abnegación cristiana, obrada en el corazón por el Espíritu y mantenida por los medios de gracia. Podemos decir como el salmista entonces, si llegamos a esa obediencia: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 73, 25. Este es el corazón que el Señor busca que le adore y camine hacia Él, pero debemos trabajar para conseguirlo. Así, todo lo que el Señor dejó en su encarnación, su trono de gloria, para humillarse en obediencia a su Padre y cumplir así su voluntad, debe servirnos de ejemplo y motivarnos para que asimismo sigamos sus pisadas.